Entonces, vamos a comenzar. ¿Quién es el autor de Hechos? Dijimos que casi sin dudarlo podemos decir que ha sido Lucas. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Por qué? Porque empieza tanto el Evangelio como Hechos, lo empieza de la misma manera, ¿no? Hablando de la misma manera y escribiéndole a la misma persona, parece, un tal Teófilo, que algunos dicen que podría ser, como la palabra es muy amado o excelentísimo, podría ser que no le está escribiendo a nadie y es algo imaginario. Pero la gran mayoría de los comentaristas entienden que es una persona que existió y que aparentemente también le estuvo ayudando monetariamente para que pudiera realizar estas. Son tratados históricos más que otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos una audiencia muy variada y el propósito del libro es expresar, sobre todo lo que quiere hacer Lucas es, como buen historiador, llevar las cosas de A a B, eh, en detalle y en orden. Acuérdense, la mejor forma de leer el Evangelio en orden es leer el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Si ustedes saben, los Evangelios, cada uno tiene un enfoque distinto. Cuentan lo mismo, pero tienen un enfoque distinto. Mateo habla de Jesús como el Mesías. Marcos habla de Jesús como el siervo. Lucas habla de Jesús como el Hijo del Hombre. El título que más le gusta usar a Jesús es ese, Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Juan, sobre todo al final del Evangelio, dice todas estas cosas, les escribí para que ustedes sepan que Jesús es el Hijo de Dios. Cada Evangelio muestra algo distinto. Por ejemplo, Mateo muestra lo que Jesús dijo, o sea, hace más énfasis sobre eso. Marcos hace más énfasis sobre lo que Jesús hizo. Lucas, me parece que al tener esa beta de doctor, mira mucho las sanidades, mira los sentimientos, qué está pasando a nivel piel. Entonces él se enfoca mucho en qué sintió. Y Juan, en quién es Jesús, quién fue y quién es Jesús. Mateo está enfocado a los judíos, Marcos está enfocado a los romanos, Lucas a los griegos y Juan a los creyentes o a la iglesia. Y acá es algo interesante. Mateo termina con la resurrección de Jesús. Marcos termina con la ascensión de Jesús. Lucas termina con la promesa del Espíritu Santo y Juan termina con la promesa del regreso del Señor. Y es interesante porque Lucas habla de la promesa del Espíritu Santo y sigue escribiendo. ¿Y qué escribe? La llegada de esa promesa. Y Juan lo mismo. Habla del regreso y ¿qué escribe después? Apocalipsis. Entonces, así como termina en su evangelio, después sigue su segundo libro o su segunda escritura. Me pareció interesante el hecho de que fuera así. Yo sé que la mayoría de ustedes entiende esto, pero vamos a dejarlo claro. El orden actual de nuestra Biblia es lo que aparece a la izquierda de su pantalla. Ese es el orden actual que está en el libro, que está en la Biblia. Nosotros buscamos los libros, están en ese orden, pero no son el orden en que fueron escritos. El orden que fueron escritos es muy distinto. Tenemos como primera carta la carta de Santiago, Gálatas, Tesalonicenses, los Corintios, Romanos. Fíjense, el primer evangelio es Marcos, Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses. Los otros dos evangelios, Mateo y Lucas, y después viene Hechos. ¿Para qué nos sirve ver esto?
probablemente Lucas, habiendo escrito Hechos, haya podido leer las otras cartas que andaban circulando. Podía haber tenido información acerca de eso. No digo que se haya copiado, pero para que nosotros podamos entender la cosmovisión de Lucas, que no era que escribió y no sabía nada de nada de lo que estaba pasando, sino que podamos entender en qué lugar está Hechos, cronológicamente hablando. Entonces, ¿dónde pasa todo geográficamente? En el Imperio Romano, que es todo lo que ustedes ven ahí, que está sombreado. También se conoce como el Asia. Nosotros hoy Asia conocemos los chinos, japoneses, el área de Asia, pero bíblicamente Asia son las regiones del Imperio Romano. Entonces, el periodo que abarca, fíjense que Lucas y Hechos abarcan casi 60 años de historia. Hechos va a abarcar solo 40 años de la iglesia, pero más o menos, ¿no? Pero Hechos fue escrito en el año 62. Quiere decir que se tomó su tiempo Lucas para escribirlo. En ese año empezó a escribir y ya estaban las otras epístolas escritas. No estaban juntas en el Nuevo Testamento, pero estaban escritas. ¿Quién era el político de turno? Nerón. O sea que la iglesia estaba bajo persecución de todo el Imperio Romano. Era mientras se escribía Hechos. Eso es más o menos un poquito lo que estuvimos viendo. Vimos Lucas 24, que es importante que al leer Hechos nosotros empecemos desde Lucas, vimos la tumba vacía, sobre todo vimos el camino en Emaús, Jesús aparece a los discípulos y las indicaciones finales. Versículo 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense acá cómo aparece la Trinidad. No la nombran, pero están las tres personas de la Trinidad involucradas. Yo, está hablando Jesús, yo enviaré la promesa de quién? De mi Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Entonces ahí está la Trinidad en acción. La ascensión lo sacó fuera de Betania. Acuérdense, Jesús ascendió desde Betania, nunca de Jerusalén, y los discípulos volvieron. Entonces, importante esto, la glorificación de Jesús es Pentecostés. Pentecostés es glorificación de Jesús. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo. Y todavía no tenían al Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, si sacamos las cuentas, es fácil. No había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Cuando Jesús es glorificado, entonces viene el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, quiere decir que en los cielos Jesús está siendo glorificado, está siendo instalado como rey, como sumo sacerdote, como Dios, como todo lo que él se había despojado, el Padre se lo está retribuyendo. Entonces, esto es un poco repaso. Si el Evangelio de Lucas es sobre lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, entonces el segundo libro de Lucas, Hechos, es sobre lo que Jesús glorificado continúa haciendo y enseñando a través de sus seguidores durante milenios. ¿Por qué milenios? Porque es hasta el día de hoy. Entonces, Hechos, si ustedes tienen su Biblia y lo quieren seguir leyendo desde su Biblia, es mucho mejor. Y si ustedes no son religiosos, que piensan que le va a pasar algo si marcan su Biblia, no lo hagan, pero si ustedes entienden que no les va a pasar nada, tengan un marcador, un lápiz y escriban. Y ya cuando una Biblia no dé más, compren otra y empiecen otra vez. De eso se trata.
Yo sé que están un poco caras, pero bueno. Entonces, Hechos, capítulo 1, y empezamos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pruebas indubitables. ¿Alguien me puede decir cuál es una prueba indubitable? Jesús Tener resucitó. dudas. No se entendió. Que no hay dudas respecto de ella, que es certeza. Sí. ¿Y me podrías dar una prueba? Por ejemplo, la firma de una persona es indubitable. Sí. Pero en el caso de Jesús, una prueba de que Jesús resucitó, una prueba que no Sí, tengamos dudas de que que Jesús se resucitó. presentó en cuerpo y los tocó, comió, Ujú. Bien, esa es pisaba. una prueba indubitable. ¿Alguna más? ¿Alguien más? Que cuando fueron a la tumba el cuerpo no estaba. Fueron a la tumba, el cuerpo no estaba. Bien. Bien. Fíjense. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. No puse qué pasaje es este. Perdón. Y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba a abajo. Esa es una prueba indubitable. Porque nosotros, las que ustedes me han dicho, son por las que le creemos nosotros. Porque creemos en Jesús y creemos que resucitó y creemos por lo que la Biblia nos dice. Pero una persona que no cree también tiene que tener pruebas indubitables. Bueno, que el velo medía 2,5 metros más o menos del templo. Entonces, que el testimonio sea que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Quién podía medir 2,5 metros para rasgar el velo de arriba a abajo? Nadie. Las rocas fueron partidas, hubo un terremoto. Fíjense lo siguiente, y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después, fíjense que es importante esto, por eso lo resalto, los que estaban muertos resucitaron, pero después que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que ser el primero en todo. Él es el primero en todo, tiene que ser el primero que resucitó de los muertos. Entonces, pero acá, imagínate, fuiste al velorio de tu tía y de repente aparece tu tía. No sé, un amigo, le fuiste al velorio, lo enterraron, hicieron toda la... y de repente aparece. Entonces, esa es una prueba indubitable. Si, no sé, dónde están ustedes, que es en la zona de Morón, o en Córdoba, donde está Noelia, Solange, donde le sucede que personas salen de los sepulcros, aunque sean pocas, ponele 3, por decir algo, salen todas las noticias, va a salir en la radio, va a salir en el diario, va a ser una conmoción eso. Ahora imagínense en Jerusalén, que no era la gran ciudad. Imagínense el alboroto que habrá habido de que los sepulcros fueron abiertos y la gente empezó a caminar por la ciudad y se aparecieron a muchos. Esa era una prueba indubitable. Otra prueba, y el centurión, un no creyente, y los que estaban con él,
custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y lo que estaba sucediendo, se atemorizaron en gran manera diciendo, verdaderamente, este era hijo de Dios. O sea, fíjense que nosotros leemos muy rápido todo lo que pasó en la cruz, pero si nosotros nos quedamos leyendo y viajamos a ese lugar, nos sentamos al pie de la cruz, tomamos en cuenta que 3 horas hubo oscuridad. Algunos dicen que fue un eclipse. Imposible que haya sido un eclipse. Ese día era Pascua. La Pascua cae siempre con la luna, que no puede haber un eclipse. En el estado en que está la luna en Pascua, nunca puede haber un eclipse. Es el momento en que la luna está más lejos del sol. Entonces, las 3 horas, ¿alguna vez escucharon de un eclipse de 3 horas? ¿Cuánto dura un eclipse? Entonces, vayamos a ese lugar, entendamos lo que está pasando, 3 horas de oscuridad, terremotos, a los 3 días gente que vuelve de la muerte. Son pruebas indubitables, ¿sí? De que Él era el Hijo de Dios. Fue sepultado, que fue resucitado, esto ya en Corintios, y al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, o sea, Jesús. ¿Quién era Cefas? ¿Saben quién era Cefas? ¿El tío? Don Pedro. Don Pedro, el amigo Pedro. Nada más que después le cambiaron el nombre, ¿no? Y después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pruebas indubitables, 500 a la vez. Dice, en la época que estaba escribiendo Pablo, dice, bueno, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya se murieron. Pero pueden preguntar, Lucas, que es un historiador, me imagino que habrá investigado, habrá preguntado, habrán ido a distintos lugares, como buen historiador que es, y habrá hecho preguntas. Y entonces habrá entendido que eran pruebas indubitables de que Jesús había resucitado. Bueno, el libro de los Hechos. Algunos dicen que el nombre, el libro de los Hechos, debería ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si bien hay varios apóstoles que aparecen, no estaría tan de acuerdo. Para mí, y como ustedes los que han leído el libro se habrán dado cuenta, también concuerdo con el autor que para mí deberían ser los Hechos del Espíritu Santo, el título del libro. Y ya que si el título hubiera sido los Hechos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Es consolar, contener. Consolar, contener, Convencer. convencer también. Bueno, yo le voy a dar algunos datos más. Es importante que ustedes tengan estos versículos en mente, porque esto es lo que el Espíritu Santo hace. De parte de la boca de Jesús dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ame, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que oís no es mía. Oh, la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense que es importante. Estamos hablando de Trinidad. Jesús no tiene ningún problema, no se le caen los anillos decir la palabra no es mía, es de mi Padre. Estas cosas os he hablado estando con nosotros, pero
El Paracletos. Por eso utilicé la versión textual, porque en la versión textual no cambian los nombres como en otras versiones. Acá dice el Paracletos, el Espíritu Santo, el que se te pone al lado para ayudar, el que se pone hombro con hombro. Ese es el Paracletos, ¿no? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará algunas cosas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Algunas cosas? Están dormidos, ¿no? Porque no dice Todas. algunas cosas. Todas. Ah, no me digan amén por decirme amén. Todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Entonces yo puedo parar acá, en esta escritura, y yo creo que tengo un vagón de preguntas todavía para el Señor de cosas que no entiendo de la palabra. Pero un vagón, ¿eh? O un tren, mejor dicho, de preguntas. Pero entonces yo me puedo quedar acá y decirle, Señor, o Espíritu Santo, vos viniste para enseñarme todas las cosas. Ayúdame a entender esto, ayúdame a entender esto otro, ayúdame a entender aquello otro. Y es una muy buena oración porque el Señor dice que Él nos va a enseñar. Yo no estoy enseñando hoy con ustedes, yo estoy compartiendo información. Si ustedes toman esa información y el Espíritu Santo les hace ver alguna verdad, es ahí donde aprendieron. Él enseña. Yo comparto y Él enseña. Es lo que dice la palabra. Él los enseñará. Entonces, si entendemos que es el Espíritu Santo, acaba otro versículo. Aún tengo muchas cosas para deciros, dice Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, con mayúscula está en la Biblia, aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Acuérdense, Jesús no habló por su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre le decía. El Espíritu Santo también. Una de las características del Espíritu Santo es que no viene a hablar de sí mismo. Dice, Él os guiará a la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si es el hecho del Espíritu Santo, lo que vamos a encontrar es que lo que se va a hablar es del Espíritu Santo. Alguien de los que me hizo la tarea, perdónenme, pero no me acuerdo el nombre de quién lo puso, me puso que una de las cosas que le había llamado la atención es que Pedro, cuando predica, habla de Jesús. Prestemos la atención a eso. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y empezó a predicar. ¿Y qué predicó? ¿Del Espíritu Santo? Que había Dijo venido y que había hecho esas maravillas, sino escrito, de Jesús. ¿Cómo? de que todo lo que Jesús había dicho y había pasado ya estaba escrito antes. Ujú, exacto. Entonces el Espíritu Santo que vino sobre Pedro le dio poder para qué? Para dar testimonio. ¿De quién? De Jesús. Y me seréis testigos. Entonces ahí vemos ya la primera tarea del Espíritu Santo en la persona de Pedro. Pedro no habló de los acontecimientos que estuvieron pasando, sino de la causa por qué habían venido esos acontecimientos. Y la causa es Jesús. Y entonces encuadra todo, porque vino el Espíritu Santo que va a hablar de Jesús. Y cualquiera que esté hablando de Jesús con autoridad, que esté hablando de Jesús con denuedo, ponele la firma que el Espíritu Santo está detrás. Entonces, fíjense, si vamos a lo que son los tipos en la Biblia, Eleazar es un tipo del Espíritu Santo. Era el siervo de
de Abraham, que fue a buscar novia para Isaac. No sabemos el nombre de Eleazar hasta mucho tiempo después. Por eso se dice que es un tipo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está oculto, no viene a hablar de sí mismo, sino como que desde las sombras, como que desde atrás nos viene a revelar al Hijo, nos viene a mostrar al Hijo en toda su esplendor. Y Eleazar significa, siempre que vean él en una palabra, es porque está el nombre de Dios, Dios, y azar significa asistente o ayuda. Asistente o ayuda de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo es. ¿Pero qué, Eduardo? ¿El Espíritu Santo no es Dios? Sí. ¿Y el Espíritu Santo no es una persona? Sí. Pero nosotros como personas pensamos que el que viene va a querer hablar de sí mismo, va a querer mostrarse, va a querer que lo vean. No es el caso de Dios. Jesús no tiene ningún problema de decir, no son mis palabras, son las del Padre. Y el Espíritu Santo tampoco tiene ningún problema de decir, yo no vengo a hablar de mí mismo, vengo a hablar de Jesús. Y los tres son uno, y los tres concuerdan, y en los tres hay armonía. Mas porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo me vaya, porque si yo no voy, el Paracletos no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado y de juicio y de justicia y juicio. De pecado, porque no creen en mí. Fíjense que la palabra pecado no está en plural. De pecado, singular. ¿Cuál es el pecado en singular? No creer en Jesús. Pecados vienen de no creer en Jesús, en plural. El Espíritu Santo va a venir a convictar de pecado. Y después lo explica, dice, ¿por qué de pecado? Porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, tenemos el papel del Espíritu Santo. ¿Hasta acá alguna pregunta? No quiero ir más rápido de lo que... Nadie me corre. Estoy acostumbrado a enseñar en el Instituto Bíblico donde tengo que cumplir con el horario y con la materia, pero me tengo que dar cuenta que acá no necesito eso. Así que no tengo por qué andar corriendo. Si podemos pasar un tiempo en una sola escritura y lo podemos pasar, no hay ningún tiempo. Si alguno tiene preguntas y nos quedamos con alguna pregunta investigando, no habremos perdido el tiempo. Quizás lo habremos invertido. Entonces, no se hagan problema. No tengo, algunas veces me van a ver corriendo, pero es de la misma ansiedad nada más. Entonces, ¿no hay preguntas de lo que vimos? ¿Está claro cuál es la misión del Espíritu Santo a través de los versículos dichos por Jesús? Bueno, entonces lo que vamos a ver por consecuencia en un libro que se llama o que se podría llamar El hecho del Espíritu Santo es que vamos a ver a Cristo revelado, vamos a ver a Jesús revelado. Este es más o menos un bosquejo de lo que es el libro de Hechos. ¿Sí? Es una armonía, es un espejo donde la mitad del libro habla acerca, el personaje principal va a ser Pedro, en la segunda mitad del libro al principio va a ser Bernabé y después va a tomar muchísimo más protagonismo Pablo, pero es un espejo de lo que pasa con Pedro, lo que pasa con Pablo. ¿Sí? Primero hay un equipamiento, después la tierra y la nación, todo parte de la tierra y de la nación de Jerusalén. Con Pablo no, con Pablo va a ser fuera de Jerusalén. Y los dos terminan con un encarcelamiento en ese sentido. Y una conclusión, que es el capítulo 28 en adelante. A ver. Si no la dejo entrar, me deja fuera esta mujer.
Y hace frío para dormir afuera, si no la dejo entrar, Marina. Entonces, este es más o menos un bosquejo. Este es el bosquejo en el que yo me voy a basar más o menos para poder estudiar toda la palabra. Hay muchas cosas que podemos sacar de este bosquejo. Por ejemplo, hay 18 discursos. ¿No saben lo precioso que sería poder estudiar estos 18 discursos por separado? Hay 18 discursos o predicaciones. Fíjense cómo están divididas. 7 discursos de Pedro a los creyentes el día de Pentecostés, en el templo, ante el Sanedrín, otra vez ante el Sanedrín, en la casa de Cornelio y en el concilio de Jerusalén. Después hay uno de Santiago, en el concilio de Jerusalén, uno de Esteban, que es fantástica la predicación de Esteban. ¿Por qué fantástica la predicación de Esteban? Porque Esteban nos da una predicación acerca del Antiguo Testamento con datos que no están en el Antiguo Testamento. Esteban predica y da datos en su sermón que nosotros no teníamos en la Biblia. Entonces es fantástico. Y hay 7 discursos de Pablo en la sinagoga de Antioquía, en Listra, en la colina de Marte, en Mileto, en las escaleras del castillo, ante Félix, ante Agripa, y también hay uno de Gamaliel y uno de Tértulo en el capítulo 24. Estos son todos los discursos que se registran en el libro de Hechos. Se registran también 7 reportes de progreso. 7 reportes de progreso. Capítulo 2, versículo 7 dice: alabando a Dios y teniendo favor ante todo el pueblo, cada día el Señor añadía, primer reporte, el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Segundo reporte, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén y un gran número de sacerdotes. Saben que yo enseñé esta materia, he leído y recién hoy me di cuenta de esto. Un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. No, como que cuando lo leí hoy dije, yo nunca leí esto. Pero bueno, gloria a Dios, qué bueno. Después dice: entre tanto la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor, y era multiplicada la consolación del Espíritu Santo. Capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra de Dios crecía y era multiplicada. Así pues, las iglesias eran afirmadas en la fe y crecían en número. Fíjense que el orden es invariable. No es que crecían en número y después eran afirmadas. Primero eran afirmados los creyentes y después crecía el número. Ese es el orden. Para que querés que tu ministerio crezca, querés que la gente crezca en número, primero hay que afirmar a los que están. Y ese es el trabajo que hacemos. Así crecían con poder y prevalecía la palabra del Señor. Y el último es capítulo 28, donde dice: y permaneció 2 años Pablo enteros en su propia casa alquilada. Y que sé dónde estaba la iglesia, en su casa alquilada. Y recibía con gozo a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin impedimento. Entonces, estos son los 7 reportes que hay en Hechos de crecimiento. Era un crecimiento constante, parejo, y tiene un patrón de crecimiento. Bien, vamos a entrar en el capítulo. Hoy vamos a ver, creo, con la ayuda de Dios, vamos a llegar hasta. Me gustaría llegar hasta la predicación de Pedro. No, me parece que no vamos a tocar la predicación de Pedro, me parece. Pero bueno. Hechos 1. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oíste que dijo de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de no muchos días. ¿Cuántos días exactamente pasaron de que Jesús dijo esto hasta que fueron bautizados? 10. ¿Es pregunta o es ¿Cómo sonó eso? ¿Fue pregunta o fue afirmación? Si fue pregunta, no sé, pero si fue afirmación, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. 10. Muy bien. Fíjense, estos son versículos que los vamos a ver una y otra vez al principio. ¿Por qué? Él dice, lo cual oyeron de mí, que la esperanza, perdón, la promesa del Padre, oyeron de mí. Ahí están todos los pasajes. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro igual a mí. Eso es la palabra otro, es otro igual a mí, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará dentro de la palabra en. Cuando ustedes vean en la Biblia, es dentro de. Ustedes están en su casa ahora. Entonces, si yo los tengo que ir a buscar, no voy al lado, no voy arriba, no voy abajo, no, voy adentro, porque en significa adentro. Entonces, el Espíritu Santo estará dentro de vosotros. Nosotros estamos en Cristo. Estamos dentro de Cristo. El Espíritu Santo está en nosotros. O sea, ¿se dan cuenta? Nosotros estamos en Cristo y el Espíritu Santo está en nosotros. Estamos hechos como un sanguchito. De adentro el Espíritu Santo y de afuera Jesús. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, todos los versículos que ya vimos, porque quiero mostrar que Jesús fue el que dijo, ustedes oyeron ya esto, les está repitiendo a los discípulos, cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad, bueno, todo lo que vimos ya anteriormente. Me pasé. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjense que Jesús estuvo hablando con ellos 40 días acerca de qué? Del reino. Jesús está a punto de irse después de 40 días de darle una materia todos los días que se llamaba el reino de Dios. Y los discípulos cuando termina la materia le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús es, no les toca saber a ustedes los tiempos. Ahí la palabra tiempos es cronos, cronológico, no les toca saber el tiempo, ni las estaciones, ni... Acá pone sazones, pero ¿tienen otra versión ustedes ahí que diga otra palabra? A ver qué dice esta. En el de Ah. Philip ¿Qué dice, no dice? puedes saber las horas y las fechas que han sido fijadas por la sola autoridad del Padre. Fechas. Bien. Está bien. Los tiempos, las épocas. Esta versión dice las épocas. ¿Sí? En vez de sazones dice épocas. Me gusta más la palabra épocas. Porque uno es cronos, no les toca saber a ustedes la hora ni el tiempo en que va a venir el Señor, el que se va a instalar el reino. Pero Jesús les cambia el tema y dice, está bien, esto no, a ustedes no les toca saber, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Bien, entonces, Jesús les dice que va a venir el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Cuál es el fundamento para que venga poder sobre ellos del Espíritu Santo? ¿Para hacer qué? Testigos. Testigos, ¿sí? Testigos, la palabra testigos. Acuérdense lo que hace un testigo, solo dice lo que vio. No viene a juzgar, no viene a defender a Dios, viene a decir lo que Dios es y lo que Dios hizo en nosotros. Y a veces, mejor no a veces, sino siempre ese poder para poder decir lo que Dios hizo en nosotros o para decir lo que Dios es a través del Espíritu Santo que nosotros lo podemos decir con la belleza, con la fuerza, con la calidad y el momento y usar las palabras adecuadas. Entonces, por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Hasta para eso necesitamos del Espíritu Santo. Esto ya lo vimos, es Jerusalén. Cuando ellos están en Jerusalén, van a pasar 2 años en Jerusalén. Aunque el Señor le dijo, vayan y hagan discípulos a las naciones, parece que no entendieron mucho el mensaje. Pero de 2 a 5 años, si le sumamos los años de Samaria, que está cerquita, perdón, de Judea, vamos a decir, bueno, estuvieron casi 20 años ahí encerrados. Entonces, ¿qué ocurrió? La iglesia empezó a ser perseguida. Y entonces en esa persecución la iglesia empezó a salir de Judea, empezó a salir a otros lados del mundo y llevaban el mensaje del reino a otros lados. Llegaron a Samaria y hasta lo último de la tierra, que sobre todo eso lo va a cubrir el ministerio de Pablo, que es el apóstol a los gentiles. Él es el que va a llevar ese ministerio. Entonces, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esa nube que lo ocultó no es una nube como la que vemos nosotros. Lo que está hablando de la nube es la gloria, el Shekinah, la gloria de Dios. ¿Sí? Entró en la gloria de Dios y entró en una dimensión distinta. No es que la nube era muy espesa y entró en la gloria de Dios. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? La pregunta, ¿no? Estaban mirando para arriba con la boca abierta, me imagino, le habrá cerrado la boca. ¿Y qué hacen mirando para arriba? Fíjense, este mismo Jesús, el que fue levantado al cielo era un Jesús que tenía carne y huesos. ¿Está claro eso? Este mismo Jesús de carne y hueso, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, no va a venir de otra manera, de carne y hueso, vendrá como le habéis visto ir al cielo. De esa manera va a volver. Y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, del cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Más o menos, caminar, el día de reposo no se podía caminar más de 3 kilómetros. Entonces, 30 cuadras son 3 kilómetros. A ver, ayúdenme, yo soy medio madera eso, pero sí, ¿no? Más o menos 30 cuadras, bueno, menos que 30 cuadras, pongamos 15 cuadras, 20 cuadras estaba. Entonces volvieron caminando y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo. Una pandilla era esto. Miren la gente que moraba en ese lugar.
Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No solo estos, con las mujeres y a su vez con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Acuérdense que los hermanos de Jesús no querían saber nada, ¿no? Sabemos que no querían saber nada. Bueno, acá ya están convertidos. Entramos en el capítulo 2, 50 días después de la Pascua, de la muerte de Jesús, y 10 días estamos, o sea, 40 días desde la muerte de Jesús, más 10 días, estamos en el Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es el Pentecostés? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es Pentecostés? Si no saben, ¿No estamos es la para fiesta aprender. de las semanas? Las fiestas de las semanas también se conoce como fiestas de las semanas. ¿Qué más? ¿Qué significa Pentecostés? Pentágono. ¿Qué tiene el pentágono? Pentecostés. El pentágono tiene 5 lados. Pentecostés. Significa 50. ¿Qué tiene de interesante el Pentecostés? El Pentecostés es la fiesta del medio. Si ustedes se toman el tiempo de estudiar las fiestas judías, ustedes se van a dar cuenta que hay muchísima riqueza en poder entender. Por ejemplo, en la Pascua, Jesús fue crucificado. Los panes sin levadura, se llevó todo el pecado. Y en la resurrección fueron los primeros frutos, el primer resucitado de los muertos. Con carne y hueso, obviamente, y que va a vivir eternamente. Entonces, estas 3 fiestas se han recontra cumplido. Pasamos a las fiestas de las semanas, y esta es Pentecostés, también se lo van a conocer, ustedes van a escuchar la palabra Shavuot. Shavuot es la misma, son 49 días desde la Pascua, más un día. 49 días más un día, por eso es 50, por eso se conoce como Pentecostés, y siempre cae en domingo, en el calendario judío. Entonces, esta es la última fiesta que se ha cumplido con la venida del Espíritu Santo. Ahora quedan estas otras 3, que estas son proféticas y que todavía no se han cumplido. Pero si nosotros entendemos que la primera se cumplió exactamente a la hora, cuando el Cordero era, en la Pascua se estaba celebrando en el templo, a la misma hora moría Jesús, el Cordero de Dios. Cuando se estaban llevando al templo los primeros frutos, Jesús se estaba presentando al Padre. ¿Ven el detalle? Pentecostés, cae el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos 4 fiestas, en las 4 se cumplen al detalle todo. Las otras 3, ¿qué piensan? Se van a terminar cumpliendo. Entonces hay que saber qué es. No es lo que nos toca a nosotros saber, pero había 3 fiestas, según Deuteronomio 16:16, a las que sí o sí tenían que ir un judío. Los panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Es importante saber esto porque era obligación ir a Pentecostés. Obligación. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que se cumplió el día de Pentecostés, ¿cómo estaría la ciudad de Jerusalén? Abarrotada de gente de todas partes del mundo porque era obligatorio ir a esa fiesta. Entonces, situémonos, no sé si alguna vez han ido a algún pueblo
Yo soy de un pueblo que se llama Ayacucho y tenemos una fiesta nacional, que es la fiesta nacional del ternero. Durante todo el año somos 4 gatos locos que nos vemos a cada rato por una calle, por otra calle, nos saludamos 3 veces al día cada persona, pero en la fiesta del ternero viene gente de todos lados. De todos lados y el pueblo es un hervidero de gente. Y yo quiero que ustedes entiendan, si han ido en un lugar así, eso era Jerusalén. Venían de todas partes, judíos de todas partes, a la fiesta de Pentecostés. La cámara nos muestra al grupo de creyentes. Dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Se puede estar unánimes y no juntos? Yo creo que sí. Y al revés también, juntos y no unánimes. ¿Me podrías dar un ejemplo? No, ya es mucho. Y por ejemplo, yo puedo estar casada con mi marido, pero no estar de acuerdo en ninguna de sus decisiones ni en su manera de vivir, y sin embargo llevar años casada con él. Uh-huh. Pues están juntos, pero no unánimes. Bueno, pues está bueno. Está bueno. Un equipo de fútbol también. Claro. Está bueno. Una iglesia también, ¿no? A mí me ha tocado estar en varias iglesias donde estábamos juntos, pero no unánimes. Y queremos que descienda la gloria de Dios. Bueno, para que descienda tenemos que estar en acuerdo. No que todos pensemos lo mismo, que a todos nos guste las mismas facturas, que a todos nos guste el mismo equipo, que a todos nos guste el mismo color, que todo. No habla de eso. Habla de un acuerdo en lo que Dios quiere hacer, en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cuando hay acuerdo, el Espíritu Santo llega con poder para que ese propósito se realice. Pero imagínense que cada uno quiere tirar por su lado. ¿A qué va a descender el poder del Espíritu Santo? Sería un caos, ¿no? Más que una bendición. Traería más confusión. Y Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden. Entonces, por eso se resalta que estaban unánimes juntos. Y en esa situación, unánimes juntos, de repente, no lo intuyeron, nadie estaba predicando, nadie estaba alabando, nadie estaba, no había un director, por lo menos no tenemos registro de que haya uno predicando o alguien dirigiendo una alabanza. De repente, mientras estaban unánimes juntos, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Sí? Otra vez, necesito que vayan a un lugar, una casa, como una cabaña, una casa no de material, porque en ese tiempo material sería adobe, una casa, y ellos están en la parte de arriba de la casa, y viene un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿No? Habría 120 personas, sabemos que habían, o quizás habría más, habrían medios apilados, porque no había mucho lugar, muchos lugares grandes en ese tiempo. Estarían sentaditos uno al lado del otro. Bueno, llegó un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Probablemente ese lugar estaba cerrado. ¿Cómo entró el viento? Entonces entendemos que no es un viento normal. Un viento no atraviesa las paredes. Y se les aparecieron lenguas repartidas
como de fuego. No dice que eran lenguas de fuego. Así como cuando vino la paloma, no fue una paloma que le vino a Jesús. Algo parecido a una paloma. Cuando estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. ¿Cómo? No pueden explicarlo del todo, pero es como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos. ¿Cuántos fueron? ¿Llenos? Todos. Habría 120 o más. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu está en mayúscula ahí, ¿no? En tu Biblia. Entonces, es el Espíritu Santo, les daba, no es que ellos empezaron a hablar, el Espíritu les daba que hablasen. Un evento totalmente sobrenatural. Sobrenatural. Entonces, a ver si vamos. El viento. ¿Les gustaría leer Ezequiel? Bueno, vamos a tomarnos 10 minutos y después leemos Ezequiel 37 del 5 al 10. Vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutos. Si descansan de mí, en mi voz sola, van a quedar dormidos. Volvemos en 5 o 10 minutos, ¿les parece? ¿Estamos de acuerdo? Nunca más de acuerdo que Es unánime. es unánime la cosa. Bueno, che. 5 minutos después. Buenas noches, pastor. Perdón el horario, se me pasó por alto. Me pasó, perdón. No hay problema, no hay problema. Me puse a cocinar y se me pasó. Perdón. No hay problema, no hay problema. Las preguntas esas que usted mandó el otro día, ¿había que contestarla por escrito y mandarla? No. Se contestan directamente en el programa de la computadora. Ah, Eh, lo estaba haciendo y digo, lo mandaré, no lo mandaré, yo me envié. Pedile a alguno de los chicos que te ayuden con la primera. Una vez que aprendes a hacer la primera, ya después las otras son facilísimas. Sí, el programa lo puedes usar solo. El hecho del libro y las preguntas es para que ustedes puedan ampliar más. O sea, si estamos acá, nosotros entendemos que ustedes lo que quieren es aprender. Si ustedes lo que quieren es aprender, nosotros les vamos a dar todos los elementos como para que ustedes puedan aprender. Y uno es poder estudiar o leer un libro y bueno, y utilizar la cabeza y poder ver otro vocabulario, ver otra persona que piensa. Entonces, para eso son las tareas. Así que tranquila, ¿no? Cuando puedas las haces y las mandás. Ahí se te van a corregir solas y el puntaje se te corrige solo. Así que no hay apuro. Bueno, ¿arrancamos? ¿Ya pasaron 10 minutos, no? Sí, parece que sí, ¿eh? Bueno. Bueno, entonces, hubo un viento recio que soplaba. Cuando nosotros vemos algo así, lo que tenemos que intentar hacer es conectar. ¿Vieron cuando éramos chicos que hacíamos esos dibujitos que había números? Y íbamos con un lápiz conectando los números para ver qué figura aparecía. En la Biblia tenemos que conectar esos puntos
si vemos que acá hay un viento, nosotros vamos a darnos cuenta que cuando Dios aparece siempre hay un viento. O conectar las distintas partes de la Biblia donde aparece algo semejante a lo que estamos leyendo. Y una de las, podemos leer Ezequiel 37, del 5 al 10. Si alguien lo quiere leer, así no soy yo el que tengo que tiro el centro y voy a cabecear, todo hago yo. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado. Mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré y los tendones sobre ellos, y subió la carne y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo. Amén. Uh-huh. Bueno. Se dieron cuenta que más o menos hay mucha similitud con Pentecostés. Hay mucho, hubo un estruendo, estaban sin espíritu, los 120 estaban sin espíritu, un viento sopló, hijo del hombre, dice, a Ezequiel se lo conoce como hijo de hombre, ¿no? Es el profeta hijo de hombre. Acuérdense que les dije que a Jesús era el título que más se usa hacia él, es hijo de hombre. Entonces acá, si nosotros pudiéramos ver este pasaje que acabamos de leer, que Lucía acaba de leer, podemos ver que casi hay un paralelo con lo que pasó en Pentecostés. El centro de todo no es la iglesia, sino Jesús mismo, es el Espíritu el que toma el centro de la atención. No sé, ¿lo pudieron ver ustedes o soy yo el único enfermito que ve cosas así? Capaz que veo cosas raras en la Biblia y me tienen que decir, sean amables, sean buenos. Por ahí estoy viendo cosas raras. ¿En qué otro momento ocurre un soplo y hay vida? Cuando Dios creó a Adán y le sopló aliento de vida. Y sopló aliento de vida. O sea que cuando Dios sopla, no puede soplar otra cosa que no sea vida. ¿Sí? Entonces, acá vino un soplo, un viento recio. Bueno, tenemos que entender no solo Pentecostés, no solo Hechos, sino de Génesis a Apocalipsis, que cuando Dios está en el asunto, ocurren estas cosas. Y el fuego es indudablemente prefigura juicio del tiempo del fin sobre los malvados. Juan el Bautista lo profetizó. Vamos a Lucas 3:9. Lucas 3:9. O sea, vamos a leer al mismo autor en el Evangelio, mismo autor que está hablando de fuego. O sea, imagínense Lucas escribiendo Hechos y hablando del fuego. Yo me imagino que Lucas tendría en mente también lo que escribió en el capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? A ver si están bien los versículos. Lucas 3:9.
Habla de juicio, ¿no? Si alguien lo quiere leer. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Bien. Ahora vayamos un poquito más adelante, versículos 16 y 17. Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en sus manos para limpiar su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Bien, versículo 17 todavía no pasó, ¿no? El aventador está en su mano, es como cuando uno aviva el fuego y limpiará su era, va a limpiar su campo, va a limpiar su... y va a recoger el trigo de su granero. Esto va a ser a futuro, cuando venga por su iglesia y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará, ¿no? Aquel que no haya creído en el Señor, que no quiera saber nada con Dios, va a tener su recompensa. O sea, lo que la persona quiere, que no quiere saber nada de Dios, bueno, Dios se lo va a conceder. Y versículo, no sé si este estará bien, 17-29, ¿qué dice? Mismo autor. Lo que quiero que veamos es que el fuego tiene que ver con juicio y tiene que ver con últimos tiempos. Juicio, últimos tiempos. 17:29 dice, más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. O sea que ahí fuego no era el fuego del Pentecostés que cantamos nosotros. Que venga el fuego, que venga el fuego, que venga. Bueno, cuando cantamos que venga el fuego es juicio, generalmente, ¿no? El fuego en la Biblia es juicio. Nosotros lo cantamos en el sentido de que nos avive, que nos traiga alegría, que nos traiga gozo. Pero bíblicamente, generalmente es juicio. Lucas explica la adoración de los discípulos inspirada por el Espíritu en idiomas que no conocen. Lo que ellos hablaron, después lo vamos a ver más adelante. Sí hay muchos versículos que hablan de lenguas no conocidas o lenguas como algunos la conocen como lenguas angelicales o glosolalia, pero en este caso no aplica porque en Hechos hablaron no en lenguas desconocidas, sino en idiomas. ¿Por qué? Porque la gente le entendía lo que decían. Así de sencillo. Entonces, en idiomas. Vamos a ir ahí en Hechos 2:16. Dice así. Cuando ya Pedro está predicando, fíjense. Cuando ellos ya están hablando, que dicen que están borrachos, Pedro se pone a predicar y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, ¿sí? En los postreros días. Entonces, el fuego es juicio de los últimos tiempos. Lo que Pedro está interpretando por el Espíritu Santo es que esto que ellos están viendo es el principio de los últimos días. Ese fuego es el principio de los últimos días. Nosotros estamos ahora también en los últimos días. Parecen muchos días, pero bueno, es así, no sabemos cuánto, pero estamos más cerca que cuando estaban ellos. Estamos en los últimos días, estamos en los postreros días, en el tiempo del fin. Entonces, el fuego tiene que ver con eso. Como lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, fíjense que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas.
en lenguas entendidas, que se entendían. Fíjense el fuego. Cuando Dios habla en el monte Sinaí, ¿se acuerdan cuando Dios dio la ley? En el monte Sinaí, como había relámpagos, truenos, fuego. ¿Alguna vez vieron fotos del monte Sinaí hoy en día? Miren, yo me fui el fin de semana y le saqué un par de fotos a ustedes para que. Miren cómo está la cima del monte Sinaí. ¿Ustedes creen que eso negrito es pintura? No es sombra, no es que hay una nube arriba. Está quemado. Ahí hubo fuego. Entonces, cuando la actividad de Dios ocurre, hay fuego, hay soplo, hay viento. O sea, es indubitable que fue Dios en lo que estaba pasando en Pentecostés. Nadie lo podía dudar. Entonces estamos con gente que está hablando en otro idioma. Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, o sea, entonces el terremoto, el soplo y todo eso no fue en la casita nada más, en el aposento alto. Porque todos los que estaban ahí se dieron cuenta del estruendo. Estruendo, algo que. Y se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les olía, o sea, les olía, cualquier cosa, les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, volvamos a situarnos. Estamos en el aposento alto, hay un estruendo que todos los que están alrededor se dan cuenta. No fue solamente los de la casita, los del aposento alto. Empiezan a hablar y los que están alrededor, que se acercaron para ver qué estaba pasando, escuchan que hablan. Los galileos, ¿cómo lo puedo poner para que no suene? Los galileos eran personas de lo más bajo de la sociedad, no era gente culta. No sé cómo ponerlo en términos hoy para no, eran. Entonces, ¿estos no son galileos? ¿Cómo están hablando en otro idioma? O sea, estos que no fueron a la escuela, estos que son. ¿Cómo es que están hablando en otro idioma? Y acá nos dan todas las naciones: partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, regiones del África, más allá de Cirene, romanos, tanto judíos como prosélitos, o sea, que cumplían con la religión judía o como no eran tan religiosos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa hablaban? Yo acá lo tengo subrayado en mi Biblia, dice: las maravillas de Dios. Todo este grupo de judíos religiosos iban a sus sinagogas en distintas partes del mundo y había un idioma para las cosas de Dios, que era el hebreo. No se hablaba otra cosa que el hebreo, aunque estuvieran en Roma, aunque estuvieran en la China, aunque estuvieran en Argentina, aunque estuvieran en Córdoba, hablaban judío. Nunca habían hablado en su propia lengua las cosas de Dios. Entonces ahora
empiezan a escuchar en su propia lengua, no en la lengua de la religión. ¿Vieron cuando Lutero tradujo del latín la Biblia, la tradujo del hebreo y del griego para que cualquier alemán la pudiera leer? Para que un alemán que era carnicero la pudiera leer, para que un alemán que supiera leer y fuera carpintero la pudiera leer. Nunca habían leído la palabra en su propio idioma, porque estaba en latín, era un lenguaje de la iglesia. Bueno, los judíos igual, el lenguaje era el hebreo. Y de repente las maravillas de Dios se empiezan a dar a conocer en el idioma de cada una de estas personas, en un idioma no religioso. No sé, para mí dice mucho esto, las maravillas de Dios. Acuérdense siempre que si alguno de ustedes se dedica a la alabanza, las maravillas tiene que, las alabanzas y la adoración a Dios tiene que estar conectada con maravillarse. Si no te maravillas, es solo letra, es solo una canción. Ahora, si vos te levantás a la mañana y abrís la ventana y ves un amanecer y decís, gloria a Dios por eso, es una alabanza de maravilla, que te maravilla. Es una alabanza a Dios. Si te levantás y ves que tenés dos piernas para ponerte en pie y decís, gloria a Dios que todavía puedo caminar, eso es maravillarse, eso es una alabanza que sale del corazón. Después tenemos otras alabanzas, ¿no? Que le ponemos música, letra y las cantamos, pero si no están conectadas con lo grandioso de Dios, a veces son solo canciones. Si no conectamos las letras con la persona que está hablando la letra, canciones. Ahora, si podemos conectar lo que estamos diciendo con el corazón y con la persona a la que estamos, eso es una adoración. Entonces, acá estaban hablando de las maravillas de Dios. Estaban todos con la lengua afuera, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros burlándose decían, esto tan borracho. Entonces, las maravillas de Dios. Se entiende que es muy importante lo que estoy diciendo, no porque lo diga yo, sino porque a veces lo pasamos por alto. Nosotros, inclusive dentro de nuestras iglesias, tenemos un lenguaje evangelicoide que a veces no conecta con la gente de afuera. Gloria a Dios, aleluya, tabernáculo, la gloria, el hermano, qué sé yo, tenemos unas frases que, y a veces no conectamos con la gente de afuera. Y la gente de afuera dice, ¿qué es esto? Estos son distintos a nosotros. Pero cuando nosotros podemos hablar el mismo idioma de la otra gente y hablar las maravillas de Dios y conectar con el otro, eso es comunicación, eso es poder llegar al otro. ¿Sí? De eso se trata la comunicación. A mí cuando me hablan, yo tampoco me había pasado que, no sé si ustedes saben, pero yo no acepté al Señor en Argentina, nunca había ido en Argentina a una iglesia, me parecía que estaban todos locos, nunca hubiera entrado en una iglesia argentina. El Señor me tuvo que mandar a otro lado y nunca había escuchado a un argentino hablar cosas de Dios. Después de 5 o 6 años, empecé a escuchar ya que alguien le decía a Dios de vos y no de tú. ¿Viste? Le decía papi a Dios y no Jehová que estás allá en la gloria. A mí me llenó el corazón poder escuchar en mi forma de hablar español que alguien le pudiera hablar a Dios así. Y por eso yo no transo con eso. Yo a Dios lo trato de vos, aunque algunos con las canciones de Marcos Witt, con todo eso lo tratan de tú. Cuando nunca hablamos de tú en ningún lado, y vos escuchás a argentinos orando y tú, Dios, decís, ¿desde cuándo? Si normalmente no hablas de tú.
¿Por qué a Dios le decís tú? No le decís vos. Porque hay una desconexión a veces con lo que nosotros hablamos, como que si fuera un lenguaje de que lo tengo que decir así, porque lo aprendí así, lo tengo. Entonces hay una desconexión con el corazón, porque yo con mi papá no le hablo así. Si a mi papá le llego a decir de tú, me tira con un mate por la cabeza. Dice, ¿qué te pasa vos? ¿Dónde saliste? ¿Estás viendo mucha novela mexicana? ¿Se entiende eso? Por favor, los quiero escuchar. A ver, puedo estar equivocado, ¿eh? Ayúdenme acá. Porque es muy importante el hecho de que hayan escuchado las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo. Bajó el nivel que ellos creían que tenía la religión, y el Espíritu Santo les habló por medio de esta gente, que era lo más bajo, las maravillas de Dios. Quiere decir que el mismo Dios está interesado que nosotros hablemos las maravillas de Él en el idioma que tengamos. Que no forcemos. Que podamos traducirle a la vecina de al lado y que le puedas hablar como le hablas, no sé, de comprar papa, selga o lo que sea, que le puedas hablar de Dios en el mismo idioma y que esa persona pueda entender. No sé si me estoy explicando, che. ¿Alguno de ustedes habla en ese idioma medio raro que es? Revelo, pensalo. Decís, si yo estoy de cara a cara con mi papá, ¿cómo le hablo a mi papá? Bueno, Dios es mi papá. ¿Por qué le tengo que hablar distinto como yo nunca le hablo a nadie? No sé. Yo soy medio enfermito, ¿no? A los que cantaban alabanza en la iglesia, cuando yo era pastor, le decía, no, no, basta con ese tú, cambiame las letras. Donde dice tú, ponele vos. Hacémelo, argentinizame las letras, argentinizámelas. Y nos costaba, ¿no? A veces algunas porque son muy... eh, pero intentábamos tener una relación con Dios genuina, genuina, porque a Dios no es que le va a ofender, yo le diga de vos o le diga papi, eh, no, no, pero bueno. ¿Preguntas con esto? ¿Comentarios? En ese sentido, siempre nos enseñó Marisa de que siempre nos tenemos que dirigir a Dios como nuestro papá y hablarle así como dice usted, papito, eh, como nuestro papá, de esa confianza, ese amor. Y Él ve nuestro corazón verdaderamente y pedirle también del Espíritu Santo para que uno se llene de ese fuego del Espíritu Santo para poder tener esa conexión con otras personas, poder hablarle a otras personas. Yo entendí eso también. Que Está bárbaro. Ser genuinos, ¿no? Ser auténticos, ser... sí, pastora siempre nos enseñó que siempre nos dirigamos a Dios como nuestro papá, nuestro papito. Él nos ama, seamos lo que seamos, Él nos ama, Él nos dio Claro, desde. así es, así es. Eso entendí hasta ahora. Qué bueno. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta, un comentario? Que diga, no, no, yo no estoy de acuerdo. También vale, ¿no?
No son muy preguntones, che. Y yo a mi papá le digo viejo, no le puedo decir adiós viejo. Menos en la iglesia, ¿no? Pero Claro, se van a sentir todos en la, ofendidos. Yo en la soy de la intimidad última yo generación no casi. sé, ¿eh? En la intimidad no sé. En la intimidad, prueba. Si él te dice, no, no me gusta que me llames así, bien, porque hasta eso puede ser, ¿no? Que tenemos un Dios relacional, un Dios que al que, che, Dios, te puedo decir, si yo te digo viejo, ¿estará mal? O sea, mirá la relación que podemos tener con Dios, que hasta eso no te lo tiene que contestar un maestro en un instituto bíblico, sino de primera mano con Dios. Y en tu intimidad, ¿viste? En tu intimidad hablar. Claro, tendrás que cuidar las formas en algunos lados para no ofender a otras personas, ¿viste? Eh, pero no, a mí me llama mucho la atención que el mismo Espíritu Santo hable en un idioma que la gente lo entienda. Eso, hablemos como la gente lo entienda. Entonces, fíjense, en ese mapa muestran más o menos de dónde venía toda la gente que escuchó hablar un mensaje unificado, mucha gente hablando un mensaje. ¿Qué otro evento en la Biblia, ya que tenemos que conectar puntos, con qué otro evento ustedes lo conectan a esto que pasó? De hablar en otros idiomas. Era cuando estaban construyendo la torre. La Para, torre. ¿Qué torre? no me La acuerdo. torre, Que te ayude ahí algún amigo tuyo, algún amigo. la torre de Babel. La Torre de Babel, claro que sí. En la Torre de Babel es la antítesis de lo que está pasando acá. Claro, ahí fue para separarlos, acá para unirlos. Exactamente. Entonces ahí podemos conectar un poco los puntos. Babel representa la rebeldía colectiva de los seres humanos contra el plan de Dios. Rebeldía colectiva. Entonces, ¿Dios qué hace? Bueno, cada uno por su lado. En Pentecostés, Dios transforma esa confusión de lenguas en una armonía y en unidad, porque todos escuchaban un mismo mensaje. ¿Cuál era el mismo mensaje? Aunque eran en distintos idiomas, era un solo mensaje, las maravillas de Dios. Entonces, de esa manera, en Babel, la gente del mundo fue dispersada en muchas naciones con muchas lenguas, pero en Pentecostés fueron reunidas, ¿sí? De muchas naciones a una sola lengua. ¿Cuál era la lengua? Las maravillas de Dios, aunque la escucharan en distintos idiomas. Ya vamos a ver lo que es hablar en lenguas, pero no aplica a este pasaje. A veces mezclamos el hablar en lenguas con Hechos 2, cuando en Hechos 2 solamente se habló en idiomas. Pero tenemos pasajes para ver lo de las lenguas. Entonces, hasta acá vamos a llegar hoy. No los voy a volver loco con. Creo que lo que sigue ya es el discurso de Pedro. La verdad, me gustaría ver el discurso de Pedro separado, así que la semana que viene me voy a tomar el atrevimiento de dejar, porque hay tanta riqueza en el discurso de Pedro, hay tanta riqueza teológica, histórica, hay una persona que terminó negando a Jesús, que andaba escondiéndose. En 50 días se para, 50 días se para a predicar de esta manera. No, no, no.
y con los fundamentos que él pone y con fundamentos que nosotros vamos a tener que ver, porque este es el mensaje que nosotros también tenemos que predicar, el mismo que predicó Pedro. Así que vamos a dejar el discurso o la predicación de Pedro para la semana que viene y nada, si alguno de ustedes tiene, les voy a pasar de otros 2 capítulos para que vayamos avanzando para leer. Paso también para los que quieran hacer la tarea número 2. Y no sé, algo más que quieran decir. Acuérdense, lo que yo estoy intentando es que ustedes generen en ustedes el deseo de aprender y que por su cuenta quieran aprender. No que yo los esté... No, tienen que hacer la tarea. No, ya basta. El más chico de ustedes tiene unos canutos en la pierna que ya de chiquito ya pasaron. Así que lo que tienen que hacer es un poco maduros y para... Yo soy el más chiquito. Vos sos el más chiquito, ponele. Así que, mira, no, por lo que veo, Camila debe ser la más chiquita de los que están acá. A Camila la podemos perdonar un poquito. No, Benjamín es el más chiquito. Y ahí Ese que Benjamín. está ahí, el carita de moneda. A ellos 2 los podemos perdonar, pero a los otros tenemos que empezar a generar en nosotros, decir, no, yo tengo que aprender y yo tengo que buscar los recursos. Denle gracias a Dios ustedes como iglesia que sus pastores los dejan prepararse. No en cualquier lado les dan a ustedes las herramientas para que se preparen y porque en algunos lados ustedes saben que no les dan para que no hacer cosas que sepan más que el pastor. Pero ustedes tienen esta ventaja, aprovechenla. Y yo lo que quiero generar Igual en acá en ustedes... esta iglesia todos saben igual más que el pastor, ¿eh? Ya va a desbloquear el micrófono, te va a dar para que tenga. El domingo, ya sé para quién va a ir el sermón. Es que no solo es estudiar, sino también conocer más de Dios. O sea, uno Sí, lee sí. como le decía el otro día, que uno lee la Biblia y se queda con esto, ¿no? Con lo que nos predican y lo que está escrito en la Biblia. Pero ondeando más o haciendo más a fondo, yo tampoco sabía, yo tenía la imagen de Cristo cuando resucita, que era una cueva, una piedra y que estaba la ropa ahí, el sudario encima de esa piedra. Pero usted me abrió más la mente contándonos que había otras tumbas, no sabíamos, cosas así, y que Dios, Jesús era... Y fíjate, una cosa más que me había olvidado. ¿Vieron que el sudario estaba doblado? Sí. Cuando el maestro o el dueño de casa terminaba de comer, ¿no? Y dejaba el repasador todo hecho un bollo en la mesa, este no va a comer más. Los sirvientes ya sabían que no iba a comer más. Pero cuando el maestro doblaba el sudario, lo dejaba dobladito, era señal de que va a volver. Y volvió. En ese entonces volvió. ¿Sí? Entonces, no, un detalle más. Entonces, otra vez, les repito, estamos cambiando la forma, por lo menos yo, la forma de enseñar. Le voy a dar a aquel que quiera y el que no quiera, vieron como a los bebés cuando cierran la boca que no quieren, no voy a perder el tiempo con esa gente. Pero si vos querés material, yo tengo, pero para ser dulce. Y si vos me presionás para que yo te dé más, yo te voy a dar más. Y si no querés más, no querés más. Tampoco voy a perder, suena feo lo que voy a decir, pero no voy a perder el tiempo en darte algo que vos no querés. ¿Se entiende? Entonces, por eso, las tareas las hace el que quiere, los que quieran leer también, y los más beneficiados van a ser los que más lean.
Nuestras iglesias, el problema que tenemos, no digo que sea el de ustedes, quizá el de ustedes no sea así, pero que la gente no está leyendo. Nadie está, o sea, no estamos leyendo. Estamos acostumbrando a nuestro cerebro a un videíto de 2 segundos y pasar, 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 pasar. Y si es muy largo, no lo veo. Y si el cerebro se está acostumbrando a eso, entonces vemos la Biblia como algo, como voy a leer ese libro que tiene 200.000, 500 páginas, no tiene una foto, no tiene un solo chiste. Tu cerebro ya, si Esa soy yo. nos estamos acostumbrando a eso, entonces tenemos que ir a la contracultura y decir, no, no, no puedo dejar de leer. La base de mi vida es un libro, o sea, la base de nuestra vida es Jesús, pero este libro habla de Jesús. En este libro Jesús me va a hablar, entonces depende de que yo lea. Y contra más lea, voy a leer mejor. Voy a poder interpretar una pregunta, voy a leer, tengo que aprender a leer. Yo creo que si aprendemos a leer, ni es necesario predicar a veces. Con leer correctamente se entiende todo. Entonces, ¿quedó clarito cómo es más o menos la forma de trabajo? Y nada, ¿nos vamos a dormir? Hasta el próximo jueves. O a comer o a lo que sea. ¿Alguien hizo una pregunta o dijo algo? No. Oramos entonces. ¿Les parece? Cerramos nuestros ojos, si podés, y enfócate en hablar como hablamos con alguien que es nuestro amigo. Y Jesús ya no los voy a llamar siervo, dice, los voy a llamar amigos. Y entonces podemos ir confiadamente al trono de la gracia y hablar con Él. Y decirle, Jesús, acá estamos, y contarle cómo estamos. Decirle que inclusive las veces que no tenemos ganas de orar, decirle las veces que no tenemos ganas de leer la Biblia, decirle las veces que no tenemos ganas de congregarnos, para que nos ayude, que se lo contemos, no nos va a juzgar. Dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro, no juicio, no condenación, socorro para lo que necesitamos. Así que papá, venimos en esta hora, nos acercamos a vos y te damos gracias. Gracias porque nos hablas para que te entendamos, nos hablas en el idioma que nosotros sabemos que te podemos entender. Ayúdanos a nosotros a devolverte ese cariño y ese amor con una comunicación sencilla, con una comunicación amable, con una comunicación que salga del corazón, con una alabanza que salga del corazón, con una adoración que salga del corazón, con una vida que fluya desde el corazón, no desde las normas, no desde la religión, no desde la estructura, sino desde el corazón. Que podamos crecer en conocerte, papá. Tu palabra dice que si de algo nos podemos gloriar, es de conocerte. Y queremos conocerte cada día más. Ayúdanos en lo que nos queda del libro de Hechos y te damos gracias por todo. Danos una noche de descanso y que podamos calentarnos en las camas como sea, papá, pero que podamos dormir una noche calentitos y que el día de mañana lo podamos vivir para vos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene con la ayuda de Dios a la misma hora por el mismo canal. Chau, chau. Chao, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Chau, Buenas chau. Chao.